Justamente nos vamos a mantener en temas de seguridad y es que ya está preparado Fernando Correa para conversar con Danilo Toro. Danilo Toro, pues sociólogo, experto en seguridad, y hablaba con él hace un par de días de ese asesinato vil en una ciudad realmente tranquila como es Santiago de Veraguas, de este joven, un joven modélico, buen estudiante, participante en el concurso de oratoria, un artista porque era cantante, muerto por sin razón y motivo ninguno. Danilo, bienvenido. Gracias, Fernando. Gracias primero porque me das la oportunidad de discutir este tema contigo y con los televidentes. Y segundo porque creo que este es un tema de fondo, es un tema signo. Ayer pasó algo que toda la sociedad chisteaba y se reía y todo el mundo creaba la historia de Reinaldo. Yo esperaba que ayer el país estuviera compungido y preocupado por la suerte de este chico veragüense. El país tiene que reír, pero el país también tiene que llorar y tiene que pensar y tiene que meditar. Y este es un tema para lamentar y para meditar. Considero absolutamente preocupante esta señal porque estos son lo que yo llamo los puntos de inflexión social. O sea, son momentos en que la curva de la tolerancia y de la convivencia tiene un punto de quiebre. Cuando tú ves este tipo de homicidios que no tienen explicación, no tienen ninguna, no tienen una historia detrás que tú puedas decir fue asesinado por esta o por X o por Y razón, desde el punto de vista de lo que quería el homicida, que sea mínimamente dilucidado. Entonces tú te das cuenta realmente qué tanta violencia se está gestando en el país. Y las sociedades tienen puntos de inflexión que se expresan en hechos violentos como esto. Puede ser un político, puede ser un ciudadano. En México, por ejemplo, hubo un par de homicidios años atrás que fueron puntos de inflexión. Uno fue cuando unos policías fueron quemados vivos cerca de una escuela. Eso fue un punto de inflexión en México DF. Y otro fue el secuestro y asesinato del joven apellido Rico, que es asesinado después que la familia paga un rescate. Colombia tuvo un punto de inflexión cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Luego tuvo varios puntos de inflexión. Por ejemplo, llegó a su momento más devastador cuando son precisamente asesinados Rodrigo Lara Bonilla. Sí, finales de los 80 que fue donde... exacto, el que era candidato liberal. Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán. Cuando esta gente comienza a ser víctima, ahí tienes otro punto de inflexión en la curva de la convivencia de Colombia. Entonces, este tipo de delitos llama la atención. Yo escribí hace varios años, hace como 8 años, un artículo a raíz de unos homicidios que se dieron en el oeste. Uno, el de una niña que estaba en la escuela y porque no pudo tomar el bus de regreso, su cadáver fue encontrado ultrajado en Arraiján. Y el otro, muy parecido a este, también hace como 7 u 8 años, de un chico, estudiante de la universidad, que es asesinado en su casa, se da un asalto en su casa, eso fue en Panamá Oeste también. En Panamá Oeste también. Y él, por defender a su padre, que estaba siendo maltratado por los delincuentes, lo matan, recibe un tiro y lo matan. Este homicidio me recuerda algo parecido y te está indicando que la sociedad ha entrado en otro tipo de expresión de la violencia. Tú, por ejemplo, como sociólogo, ¿hay algún hilo conductor entre lo ocurrido en el Estadio Maracaná, sabes, que uno tenga que violentarse para demostrar su frustración? Muy buena pregunta, porque nosotros creemos que si bajan las tasas de homicidio, el país solamente es pacífico. Es pacífico. Bien. No, eso puede ser un maquillaje social. Te lo voy a explicar en términos mecánicos.
Si yo tengo una bomba Sí. que produce una presión para mandar un fluido por una manguera, y yo agarro y para evitar el derrame de ese líquido, vamos a pensar que es agua. Sí. Tengo una bomba y tengo una manguera que está botando agua. Y yo tapo la salida de la manguera o le pongo algo que presione, un alambrito Sí, lo que o hace es cualquier explotar cosa, la bomba. llega un momento en que la manguera explota porque la presión no baja. Bueno, la presión es la sociedad. La manguera es la circunstancia y el poner el tapón o una cintura o algo que presione la manguera son las medidas coyunturales, son las medidas que se creen que solucionan. Entonces, la sociedad panameña en el ámbito sigue bombeando violencia. Han podido bajar indicadores de violencia como los homicidios, pero la violencia ha aumentado. Sí. Y la violencia se aprende. La violencia ha aumentado en la vía pública, la violencia ha aumentado en colegios, la violencia ha aumentado en estadios, la violencia ha aumentado por donde tú la mires. Sigue aumentando la violencia. Entonces, tú tienes que trabajar allí donde está la bomba, allí donde está el sistema que te produce violencia. Esos trabajos son arduos, son lentos, Son muy lentos, ¿no? son difíciles de administrar y tienes que manejarlo con sistemas, Aquí tiene importancia el sistema educativo, aquí tiene importancia el sistema de salud, aquí tienen importancia Cultura. normas de convivencia social, aquí tiene importancia características culturales. Si tú no trabajas en este ámbito, vas a tener una explosión. Porque ayer, por ejemplo, se asesinó a plena luz del día a un señor en la casa Wilcox en Colón, que estaba tranquilo Colón últimamente. Pero las peores señales las que hemos tenido, o sea, lo que estamos teniendo son signos alarmantes. Si alguien puede dispararle en un parque recreativo a un chico, donde van madres con esposos, con niños, con pequeños a divertirse, como ocurrió. Si alguien puede dispararle a alguien en un centro comercial, donde van familia, un domingo, Sí. familias con niños a pasear, lo que sea, como ocurrió, lo que te está indicando es que hay dos fenómenos que subyacen. Uno de ellos es que efectivamente hay una violencia cuajando de manera grotesca. Y el segundo elemento importante es el hecho de que el violento, si es capaz de hacer eso en un parque de diversión, en una iglesia, en un centro comercial, a la luz del día, a un estudiante como el que fue el caso, ¿sabe por qué se hace? Porque está seguro que no va a ser captado por el sistema, Sí. que está fuera del radar, se siente protegido por las circunstancias sociales. Nosotros, tal vez, si hay alguna constante de los últimos 25 años para hablar de la llegada de la democracia, ha sido la pérdida de la amalgama social, ¿sabes? Y el hecho de que nosotros nos estemos aislando como sociedad. Ya no tenemos esa mezcolanza de grupo que antes, por ejemplo, estudiábamos todos en el mismo, nos relacionábamos en el mismo lugar, íbamos casi todos a las mismas escuelas, al final terminábamos todos revueltos en la misma universidad. Ya no. Ya no, si tú te das cuenta, el tejido social se ha ido rompiendo y se ha ido descomponiendo. Es como cuando tú tienes una tela vieja que, Sí, ya que se ella sola deshilacha. misma se deshilacha. Cuando el tejido social le pasa eso. Hoy en día es difícil, muy difícil, que un desarrollador urbano venda un proyecto de vivienda sin amurallamiento, sin perímetro amurallado. Tanto que hablamos de las murallas de San Felipe Sí. en la época de la colonia De la zona del canal. y de la zona del canal y de la cerca de la zona del canal y de la muralla de los españoles y de la cerca de la zona nacional. Bueno, fíjate tú qué barriada se vende en Panamá que no esté amurallada. Eso es un indicador social. Tú te preguntas, bueno, ¿y a qué hora fue que nos convertimos en gente que nos tenemos miedo unos a otros? Pero, por ejemplo, si tú ves los dos polos de desarrollo más importantes que son Arraiján y La Chorrera, ¿sabes? Ahí no hay amalgama de ningún tipo. Es una ciudad dormitorio con todos los problemas sociales y nada que le una. Pero ya comenzó, ya tú ves claras señales del amurallamiento. Hay una chorrera
con unas características muy distintas a la chorrera tradicional de la década de los 60 y 70. Hay un Arraiján con características muy distintas, muy distintas al Arraiján de los 60 y 70. Entonces, el Arraiján extramuros, exactamente igual como si estuviéramos hablando de San Felipe, el Arraiján extramuro es el Arraiján, la vieja Arraiján. es la vieja Arraiján, en donde tú tienes este desastre de convivencia y de tolerancia y de violencia. La chorrera extramuro igual. Los corregimientos, los barrios extramuros de Panamá, es donde tú comienzas a ver esta catástrofe social. Mientras que los Panamá intramuros comienzan a ser ya el Panamá aspiracional de gente que quiere, entre comillas, sentirse protegido, sentirse seguro, sentirse con condiciones de poder convivir. Ese crimen de Veraguas te indica, uno, el grado de violencia que está digiriendo la sociedad. ¿Cuál es el volumen que somos capaces de tolerar? Cuando tú necesitas un volumen demasiado alto, es porque te acostumbraste a ese grado de volumen y ya estás a punto de perder la audición, pero no te das cuenta. Y segundo, cuando se perpetran de esa forma, a la luz de todo el mundo, sin asco de ninguna clase, es porque los perpetradores se la rifan, porque ellos están convencidos de que el sistema no los va a poner bajo la lupa, Danilo, no los va a alcanzar. Me quedo con esa reflexión. Yo creo que esto es para que vayamos como sociedad pensando exactamente qué es lo que estamos construyendo y sobre todo, ¿saben? Nos están mandando alarmas que no estamos haciéndoles caso. Así es. Danilo, gracias como siempre. Danilo Toro, sociólogo, docente universitario.